Continuamos trabajando con la misma entidad CDS, tal como observamos, es la entidad que tiene habilitada la posibilidad de aplicar un entity buffer sobre esta definición a través de la anotación @catalog entity buffer definition allowed con el valor true. Observamos que los datos se seleccionan desde una capa de persistencia de tipo tabla. Sobre este aspecto iremos a hablar de nuevo para ver las restricciones y todo lo que implica el uso de una entidad CDS que va a habilitar el entity buffer que mueve la zona de la base de datos del buffer al buffer del servidor de aplicaciones para tener un acceso rápido a los datos dependiendo del tipo del buffer que se va a activar. Iremos a copiar el nombre que tenemos para esta entidad para seguir con la carpeta Core Data Services en el mismo entorno empresarial. Y con New seleccionamos la opción de Entity Buffer, Z Entity Buffer Logali 01 le podemos indicar y Entity Buffer Flights a nivel de la descripción de este elemento. Con Next llegamos a lo que sería la orden de transporte para después ir con la única plantilla Define Entity Buffer. Finish para incorporar lo que sería el código fuente de la plantilla. Podemos ampliar el tamaño para observar lo que sería la parte superior, en este caso el uso del buffer on, y con el uso del buffer on y con control V iremos a agregar lo que sería la entidad que tenemos definida en la anterior ventana. Es importante entender el uso de esta anotación, ya que si deshabilitamos la anotación se observa que al activar la entidad con este cambio en la definición del buffer, si pulsamos sobre el check iremos a tener este error donde se indica que no es de tipo bufferable la entidad a la que hacemos referencia. Por eso iremos a volver a habilitar de nuevo lo que sería la anotación ABAP Catalog Entity Buffer Definition Allowed con el valor true, y en este momento observamos que iremos a tener la posibilidad de activar con éxito este Entity Buffer, y con esto lo que indicamos que dependiendo de la capa, ya conocemos sobre las diferentes capas que aplicarían para el Metadata Extensions. Las mismas aplicarían en este caso con el Entity Buffer si se desean aplicar múltiples criterios de cómo se va a cachear la información a nivel del servidor dependiendo de la prioridad o de la capa con la prioridad más alta en cuanto se disponen de la vinculación de múltiples Entity Buffer para la misma entidad CDS. Sobre este aspecto recordamos el uso del Metadata Extension donde hemos dejado con comentarios las prioridades por las capas tal como se observa Customer, Partner, Industry, Localization y Core. Serían las mismas capas disponibles con las mismas prioridades en esta parte de la definición de una entidad de tipo buffer, y con Type Single le indicamos que el buffer se activa para la selección single a nivel de un registro que se realiza en la entidad o sobre la entidad que nosotros observamos en la definición con los campos que tenemos disponibles. Ahora volvemos a entender mejor algunas de las restricciones que aplicarían para el uso de Entity Buffer. Primero, entender que no es posible disponer de entidades que tienen en la definición parámetros. Si simulamos dejando un espacio en esta parte, with parameters indicando pCarID para tener simplemente una ABAP char de 3 solo para tener el tipo, observamos con el mensaje de error que la entidad con parameters no soporta for bufferability, es decir, no se soporta el uso de los parámetros cuando tenemos una entidad de tipo buffer, aunque tenemos aquí dos mensajes. Uno nos indica que el parámetro no se está utilizando. Esta utilización la podemos simular solo para observar que iremos a seguir con el mismo mensaje indicando $parameters y después control espacio para proyectar este parámetro, y en el mensaje de error ahora se observa el único mensaje que realmente tiene el error, que no están soportados los parámetros en este tipo de buffer, ya que la información se va a cachear y si depende de algún parámetro, de algún valor ajeno a lo que sería la información que nos llega desde la capa de persistencia, realmente no podemos cachear la información. Por eso no es posible utilizar los parámetros en estas definiciones. Otro aspecto importante, no es posible utilizar fuentes de datos que no son tablas. Por ejemplo, cualquiera de las entidades que tenemos definidas en este mismo servidor
se podría utilizar como fuente de datos para realizar el intento. Iremos a observar que al cambiar de la fuente de datos, primero eliminamos estos parámetros para agregar los que corresponden a esta fuente. Se observa que no es posible aplicar un buffer sobre este objeto porque la entidad CDS como fuente de datos podría tener el uso de otras capas, de otros CDS, de otras fuentes que cambiaría la información que se va a cachear. Por eso no es posible este escenario. Con control Z hacemos lo que sería el cambio anterior de la tabla de persistencia. En la anterior sesión hice referencia que en este servidor es posible utilizar entidades o vistas, por ejemplo, de otros módulos funcionales. No hice referencia a lo que sería el uso del Entity Buffer Definition Allowed. Simplemente quiero clarificar estos conceptos, ya que para estas entidades a las que se aplica el buffer como condición, la tabla de persistencia debería de ser presente. Tampoco es posible utilizar las variables de sesión, por ejemplo, en cualquiera de las posiciones. Si agregamos la variable de sesión systemDate as dummy, iremos a observar el mismo mensaje de que este tipo de variable no está soportada porque el valor del systemDate es variable. Según pasamos la fecha, pasa el valor de la variable del sistema y la información cacheada no tendría la certeza del dato o el dato verdadero. Por eso la única variable que se podría utilizar desde las variables de sesión sería la variable del mandante o del cliente, que no cambia a lo largo del tiempo. Como tampoco se podrían utilizar las funciones que tienen que ver con estas fechas, como pueden ser UTCL current, que nos permiten obtener lo que serían los datos del UTC a nivel del usuario. As dummy la podemos proyectar. Nos indica en este caso que tampoco se puede utilizar una función unstable, que no es estable. Y con no es estable nos referimos a la información que devuelve, que no es de manera constante la misma información, como fuera el $session client, que devuelve el mismo mandante por la misma ejecución. Por eso tenemos que considerar estos aspectos para las entidades que se van a cachear en la memoria del buffer. Como ejemplo empresarial, se dispone de lo que sería la típica tabla de los países o T005 en los sistemas SAP. Estaría cacheada a nivel del servidor, del modo que en la mayoría de los casos se utilizan lecturas para obtener los países junto con los códigos de los países y la información adicional de los textos correspondientes por cada idioma. Es una información que se utiliza en muchos documentos de negocio y tiene sentido cachear esta tabla. Por eso tenemos que pensar en un escenario empresarial donde conviene aplicar este tipo de Entity Buffer, en este caso con las múltiples capas, aplicando el mismo concepto, recordando las prioridades que tenemos, desde el Customer con la prioridad más alta hasta Core con la prioridad más baja, y después tenemos en este caso lo que sería un tipo Single para tener el tipo de buffer que se aplica por las peticiones para obtener un único registro, y de este modo estaría cacheado para que en las siguientes peticiones el tiempo de respuesta fuera menor en cada una de las aplicaciones que quieren hacer uso de los datos de esta entidad CDS.